Antes de iniciar, una información de interés. Y es que ya está disponible la encuesta POT 2022, donde tú y yo podemos compartir de manera anónima y en un lapso de 5 o 10 minutos, que es el tiempo que te vamos a llenarla, diferente información que permite tener un mejor panorama del mercado de podcast hispanohablante. Estamos hablando, por ejemplo, de la duración de los episodios, del momento del día en que tú prefieres escucharlos y varios datos más. Toda la información y el porqué de esta encuesta y su importancia la puedes encontrar en encuestapod.com. Recuerda, está disponible hasta el 12 de junio. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Esta temática puede incluir spoilers. Hola, soy Iván Rodríguez y te doy la bienvenida al episodio 6 de La Cafetera de Letras. Y llegamos a este episodio destacando en un primer momento el avance que han tenido varias series de la temporada de primavera 2022. De esas primeras series con las que hacemos el acercamiento en el episodio 5, que han tenido diferentes reacciones en el público, ha incluido sorpresas también, y que ha ayudado muchísimo a ampliar esta conversación que tenemos a través de internet y las redes sociales. Pero en esta oportunidad también, aprovechando que en ese mismo episodio 5 dábamos un adelanto de eso que va a ser nuestro tema de conversación en esta oportunidad, es sobre una serie que cuando uno la mira por primera vez se puede sorprender muchísimo por la forma en la que pues todo va a entrar a conectarse y que vamos a hacer el mejor acercamiento posible de esa perspectiva de nuestra serie protagonista en un formato monográfico que va a ser interesante de explorar, dicho sea, y que lo voy a arrancar de la siguiente manera. Para quien ya lleva un tiempo siguiendo la temática de anime en redes sociales, en el mes de abril se puede encontrar con un movimiento que llama la atención. Y ese movimiento busca de una u otra forma conectar emociones con esta serie. Así es, nos estamos refiriendo a la serie Shigatsu wa Kimi no Uso, o conocida desde su nombre internacional como Your Lie in April o Tu Mentira de Abril. Una serie que el público aprovecha en este mes de abril para recordar a sus personajes, lo que allí ocurre, e incluso motivar al público a verla en esa época en particular, e incluso, como ha ocurrido conmigo en este caso, a verla por primera vez, darle el chance y sobre todo descubrir el porqué todo ese cariño que el público le imprime allí. Esta serie pues estuvo en transmisión simultánea entre octubre de 2014 y marzo de 2015, con un total de 22 episodios y que son episodios cargados de varios detalles. Así que aquí vamos a aprovechar para hacer un desglose general de lo que ocurre en la historia. Una cosa muy bonita que va ocurriendo con los diferentes personajes, porque aquí tanto los principales como los secundarios van aportando elementos que van dándole fuerza a la historia, y una reflexión o un primer análisis que hago de todo este ejercicio combinándolo, y también de esa experiencia de ir comentando aspectos clave de lo que iba viendo en esa época. Así que pues va a ser un recorrido interesante a través de este episodio, y que para quienes están escuchando la versión de música y charla en Spotify, o que están escuchando la versión estándar que está disponible en las diferentes plataformas, pero en especial ya configurada en una lista de reproducción de Spotify y de forma similar en YouTube, pues qué mejor manera de ir combinando la conversación con las canciones que caracterizan a Your Lie in April. Y sobre esa misma línea, pues qué mejor manera de entrar de lleno en nuestra conversación con este episodio número 6
que con la canción que le da apertura a Your Lady in April. Para quienes, como me ocurrió a mí en un primer momento, y no estamos muy familiarizados con el nombre de la canción, pero la hemos escuchado en diferentes formatos, espacios, y de alguna forma entendemos que ya nos da incluso un primer acercamiento al por qué es muy conocida esta serie. Esta canción se llama Hikaru Nara, la canta la agrupación Goose House, y pues ya nos transmite muchas cosas que van a ir ocurriendo durante la serie. Pero a modo también de ir entrando a la introducción de nuestro episodio y un poco compartir como la historia personal que va conectada a ella. Esta canción, digamos, cuando se escucha en forma la primera vez, es porque curiosamente forma parte de la lista de canciones con la que tú puedes entrar a jugar este juego de ritmo musical de Bang Dream, ¿sí? De las chicas que forman su propia banda e incursionan en este mundillo, y que está disponible para smartphones de Android y iPhone. Pues me llamó mucho la atención que la canción esté disponible dentro de ese listado, pero que también ya de una u otra forma tenía como para ver tentativamente esta serie Your Lady in April, cuando pues al hacer la búsqueda, ya que esta serie pues está disponible en el caso de Latinoamérica en Crunchyroll, y para quien aún tenga acceso en Funimation, en ambas plataformas, que en esa es una sola, está disponible, y ya la tenía incluida en esa lista de cosas para ver. Pero quizá el punto decisivo fue una conversación con una amiga de la universidad en diciembre de 2021, en donde pues me sugirió verla y me comentó incluso por encima de que iba la historia. Y ya pues ahorita el punto como para dar el paso ha sido este movimiento que describía en la bienvenida, de cómo en redes sociales, para cuando ya llevas un tiempo siguiendo la temática de anime, y te encuentras con estos tweets de público compartiendo imágenes de Kaori, uno de sus protagonistas, de quien ya hablaremos, y de lo que va ocurriendo por ahí, y de algo que pues digamos puede entrar a dar un primer punto de vista sobre cómo el impacto que tiene la historia. Entonces, pues ya para entrar en detalles y quien se pregunte, pues bueno, ¿de qué va Your Lady in April? Aquí nos encontramos con un chico llamado Arima Kousei, quien es un niño prodigio del piano y que cualquier niño músico del mundo conoce su nombre. Pero ocurre que cuando su madre y también maestra fallece, se desmorona en mitad de un recital, y desde ese momento es completamente incapaz de escuchar el sonido de su piano, aunque no tenga problemas de oído. Este punto va a ser de interés hablar más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Pasan 2 años, Kousei sigue sin tocar un piano y ve el mundo como algo monótono, sin color. Se conformaba con llevar una vida tranquila junto a sus amigos de infancia Tsubaki y Watari, al menos hasta que una chica lo cambia todo, Miyazono Kaori. Y aquí pues ese primer punto de partida ya nos dice mucho, en donde pues para mantener una línea cronológica de lo que va ocurriendo a lo largo de la historia, entonces el primer momento en el que ambos se conocen, Kousei y Kaori, es algo accidentado, porque Kousei llega a conocerla por una invitación de su amiga Tsubaki, que en realidad es como con el propósito de evitar que ella sea la violinista de la salida, que es como acá en Colombia estoy familiarizado a la forma en la que básicamente alguien que llega colado, que llega como de añadido de último momento a una salida que en sí está planeada para 2 personas.
que en ese caso es Kaori, y el hermano de ella, Watari. Entonces, para evitar quedar como punta a la izquierda, colada, violinista, o los términos que aplican en su país para referirse a esta situación, Tsubaki decide entonces invitar a Kousei para que la acompañe. Y le dice ya de entrada que es como para evitar esa incomodidad. Entonces ya llega el día en el que se acordaron ver. Está ya Kousei en el punto de encuentro, pero al ver que no llega ni Tsubaki, ni Watari, ni la tercera chica que está invitada, pues él decide dar una caminata por ahí en los alrededores hasta que llega a un parque infantil y se encuentra con la siguiente escena. Hay algunos niños rodeando uno de los juegos que podemos encontrar en estas ubicaciones, y en la parte alta de lo que podemos asemejar a un domo hay una chica que lleva un vestido rosa, camisa blanca, cabello dorado, y tiene en sus manos un piano pequeño que tú puedes accionar con tu propia respiración. O sea que tú soplas por el tubo que conecta el piano, y esa respiración es la que le da, por decirlo así, la nota o el sonido que ya tú puedes entrar y modificar con las teclas. Ella está tocando ahí una canción y los niños están entreteniéndose viendo esa escena. Cuando ve esto, Kousei queda sorprendido e impresionado por lo que pues está pasando. Pero pronto todo se va un poco a la borda cuando de una u otra forma ella se da cuenta que él le toma una foto, lo llama indecente, lo golpea, y bueno, no es el mejor inicio de su relación. Hasta que ya cuando ya pues al final se cruzan con Tsubaki y Watari, pues ya por lo menos ya se conocen los nombres. Queda una impresión un poco fuerte de parte de Kousei. Y allí es entonces cuando los cuatro van a un auditorio que está cerca. A ese auditorio alberga un concurso para violinistas que se va a realizar. Y para Kousei pues implica un primer acercamiento fuerte. Porque pues como nos menciona la sinopsis de la serie, pues han pasado 2 años desde que no ha vuelto a pisar algún escenario o algún concurso por el impacto de la muerte de su madre y tutora de piano. Y cuando el público lo observa, va entrando para tomar asiento y demás y ver la presentación de Kaori. Esta parte de la presentación de Kaori aún sin estar enterado en detalle. Y allí lo empiezan a llamar como más o menos de la siguiente manera: oigan, ese no es el metrónomo humano, el niño que ganaba y arrasaba en los concursos. Y que incluso hay quien llega y le dice: ese no es el títere de mamá. Y pues es un impacto fuerte todo esto, porque pues ese ser prodigio va conectado a que precisamente de niño era tal es tal su técnica que se asemeja mucho a un metrónomo, que para quien no esté familiarizado es un instrumento que permite sincronizar la melodía de los instrumentos y que todo sea de forma muy armónica, y que es como el tic tac, tic tac. Entonces ese sonido y el nivel de precisión con el que se puede ayudar a lograr toda esta coordinación de sonidos, pues va muy conectado a ese nivel de precisión con el que Kousei hacía sus presentaciones y se acercaba muchísimo a lo que estaba reflejado en las partituras. Entonces pues esa imagen quedó muy presente en todo el público, y pues es un primer acercamiento fuerte. Hasta que ya empieza en forma el concurso de violinistas, que es el que les convoca para ese momento. Y cuando llega el turno de Kaori, él se va a dar cuenta de un detalle súper
decisivo. Porque ella, si bien la base, es decir, la pieza que ha elegido para su presentación es como se mantiene en ese sentido la generalidad, ella empieza a tocarla muy a su manera, de una forma muy libre, muy espontánea, que genera diversas lecturas para el público. Para el jurado, pues que definitivamente ella ya sale del concurso porque pues desde su punto de vista y respeta los sentimientos, lo que quiso reflejar el autor de la partitura en la misma, pero el público queda muy sorprendido porque es un sonido alegre, cálido, que conecta de una forma muy especial con ellos, que les encanta, pero que para Kousei pues implica detectar eso, que es una chica muy libre, que no se siente atada a algún aspecto y que incluso no le importa mucho el ceñirse a esa partitura que ha elegido, y que para ese mismo momento llega una lectura para Tsubaki, porque ella pues por un lado se alegra que Kousei de alguna forma como que se animara a acompañarlos y que no pusiera en primer lugar, si lo podemos decir en estos términos, los malos recuerdos que le traen los escenarios de música, y que pues le gustaría por otro lado tener la oportunidad de verlo allí en el escenario, que vuelva a tocar el piano, pero que no sabe cómo hacerlo porque pues de alguna forma no, su fuerte no es la música. Entonces ya con este escenario inicial donde pues ya podemos hacer unas muy primeras lecturas, pues vamos empezando a esa historia en donde pues por un lado Kousei y Kaori pues empiezan a interactuar, van conociéndose en los primeros momentos en los que inicialmente el objetivo de ella era que esas salidas fueran con su amigo Watari, pero que pues termina de alguna forma convocando a este personaje extra como el amigo a Kousei, y que incluso él llega en esos primeros episodios a plantearse eso, de que si llega podría tener la oportunidad más bien de tener una relación cercana con Kaori, tipo amistad, pero que por la forma en la que pues empieza toda esa historia, ya que pues el objetivo inicial de todo esto era porque Kaori tenía interés en Watari, pues hace que se sienta como el amigo A, o un personaje secundario, en otras palabras, que no tiene ninguna chance. Entonces en uno de esos encuentros que van teniendo, pues llegan a una cafetería para consumir algo y ven que unos niños tocan la melodía de Twinkle Twinkle Little Star, o que en Hispanoamérica pues, o sea, hispanohablantes lo conoceríamos como Estrellita, ¿dónde estás? Y pues se anima Kaori a invitar a Kousei a tocar. Entonces Kousei logra las primeras melodías tocarlas bien y demás, pero llega un punto donde deja de escuchar el piano y deja de tocar, lo que pues deja sorprendidos a Kaori y a los niños que les acompañaban. Entonces esto daba pie para que Kaori le pida ser su acompañante en la siguiente fase del concurso, que como mencionaba hace un momento, si bien de parte del público, del jurado calificador, no les gustó para nada como la dinámica que ella manejó, como en ese mismo concurso pesa también los comentarios del público, y pues el público le dio una muy buena acogida, pues hace que tenga la oportunidad de continuar. Entonces, y pues con el detalle que también colocó en aprietos a quien le acompañaba en ese primer momento, pues decide invitarlo, o no incluso invitarlo, decirle que le ha elegido para que sea su acompañante, por lo que le pide fuerte y continuamente hasta que él acepta. Pero el aceptar ocurre en un escenario que ya genera un primer impacto fuerte a nivel emocional, porque ella lo hace entre lágrimas en el último piso del edificio de la escuela a la que asisten, y que lo podemos asemejar con un balcón o una terraza. Y entre lágrimas ella le dice que por favor que le ayude para que pueda llegar con todas sus fuerzas,
su melodía, su música a las personas. Hasta el último minuto. Así a grandes rasgos. Y ya cuando ves esa escena quedas impactado. Entonces, pues, después de esto y de aceptar Kousei la iniciativa, pues entran todos los preparativos y cuando llega el día del concurso, entonces van empezándose a mostrar esos niveles con los que se empiezan a apoyar el uno al otro. De cómo en este manojo de nervios de Kousei, Kaori lo toma en la camisa de una forma bastante fuerte, le obliga a mirarle a los ojos y le dice que no aparte su mirada de ella. Y ese punto fuerte es quizá decisivo para una cuestión que ocurre después, ya dentro de esa fase del concurso, y es que cuando ya están en el escenario y tocan, pues a Kousei se empieza a manifestar esta dinámica de cómo empieza bien, pero llega un momento en el que en el escenario ve, digamos, una representación de su madre, pero es una representación tenebrosa entre negros, blancos, una escena muy impactante visualmente, y eso lleva a que deje de escuchar lo que está tocando en el piano, lo que está pulsando a través de las teclas, y que va tan accidentado que deja de tocar para no seguir entorpeciendo la participación de Kaori. Pero entonces ella decide, en un acto bastante loco, considerando que ya si se detienen, pierden o salen descalificados. Entonces ella le dice: toquemos otra vez. Así ya esto esté perdido, pero toquemos otra vez. Y cuando esto pasa, llega a ser una presentación tan impactante por el nivel de conversación que tienen ellos, que al público le sorprende, al jurado pues aquí ya esto nos da un adelanto de lo que ocurre, pero es quizás ese primer gran impulso el que lleva a Kousei a ir destrabando el tiempo y de alguna forma retomar el tocar el piano. Entonces, después de esta presentación accidentada pero también muy fructífera, pues Kaori le pide a Kousei que ¿por qué no te animas y participas ahora en un concurso para pianistas? Y pues esto es una noticia fuerte que le obliga a Kousei a prepararse. Entonces pues ya esto nos lleva a acompañarlos en ese proceso en el que pues por un lado están preparando el concurso del piano para que Kousei pueda ir superando este bloqueo que tiene, y también el bloqueo emocional, porque aquí hay muchos elementos emocionales involucrados. Pero es también en este punto en donde los personajes empiezan a tener sus propios desbloqueos. Y no solo estamos hablando en el caso de Kousei para volver a encontrarse con el piano, porque hay muchos elementos más involucrados allí. Y estos elementos son los que vamos a entrar a analizar en el siguiente segmento. Ese segundo segmento lo conectamos con la canción que forma parte ya del opening para la segunda parte de Your Rain April, que se llama Nanairo Symphony, que la canta Koalamut. Y si entras y buscas la traducción de la letra, pues ya nos da muchas pistas de todos estos elementos que hablábamos hace un momento, de esa introducción en la que pues empieza ese vínculo entre Kaori y Kousei,
pero que también empieza a involucrar a los demás participantes en la historia. ¿Por qué lo digo? Pues ya un primer momento es que desde esos primeros episodios que nos vamos encontrando, pues ya vemos que el tiempo de una u otra forma es el protagonista en Your Lie in April. Y no solo es el tiempo en el término musical para que todo se escuche bien y demás. Es porque también cada uno de los personajes está involucrado en ese manejo del tiempo y han tenido un impacto tras los diferentes sucesos que ocurren detrás. Entonces ya hubo un primer punto que ahora voy a entrar a profundizar, y es sobre Kousei y ese detalle que ocurre cuando intenta tocar el piano. Esta representación visual que les describía en el anterior segmento de esa sombra de su mamá que va conectado a recuerdos dolorosos, de incluso las palizas que recibía cuando se equivocaba en algún punto o en la técnica, y que van asociados también a otro enfoque con el que nos ayudan a ver visualmente ese proceso que él lleva, y es la de un gato negro con ojos azules que aparece en conversaciones internas con él, pero que también aparecen físicamente en diferentes momentos de la serie. Es porque él de niño tenía un gato en casa que lo quería muchísimo y demás, pero para quienes tenemos gatos en casa sabemos que ocurren accidentes con los gatos cuando jugamos, y pues naturalmente se vieron lastimadas sus manos. Y pues en este caso, como para los pianistas sus manos son fundamentales y la mamá de Kousei se da cuenta de ese detalle, pues ella decide sacar a ese gato de la casa y dejarla a su suerte, porque incluso no conocemos de qué vino ocurriendo con él después. Y pues todos estos detalles para Kousei hacen que el piano para él sea un dolor muy profundo, que después de la muerte de su mamá pues es un impacto emocional impresionante, que luego se ve reflejado en esa sordera que hace que de alguna forma disocie o desconecte de lo que va tocando, de lo que él va percibiendo, y que le ayude de una u otra manera a continuar con su proceso. Y eso pues ha llevado a que pues dejen congelado en el tiempo no solo su proceso de tocar el piano y seguir progresando, sino también de seguir avanzando él, porque queda atorado en ese dolor tan profundo que incluso en los primeros episodios lo llegamos a notar. Cuando vemos en el piano que hay en casa de los Arima, el piano en una habitación totalmente oscura, donde está lleno de un importante desorden de libros, hojas y demás, y cubierto de polvo. Y que ese detalle es el que nos descubre el mismo estado emocional por el que él está, que hace que de alguna forma no progrese y quede atorado en ese dolor por el mismo impacto que ha tenido esa formación musical en él. Un impacto muy fuerte, muy doloroso, que cuando ya llegamos a ese punto en el que quedamos en el anterior segmento, en el que pues empieza estos preparativos para el concurso, pues Kaori le ayuda de todas formas posibles, y que cuando llega el concurso, pues aquí es donde descubrimos el impacto que también ocurre de parte de Kousei hacia los demás, porque allí nos llegamos a encontrar con dos personajes que nos ayudan a ver el impacto que pues ahora para Kousei pues va a ser interesante reflejarlo, porque recordemos, él no se quedaba para ver los resultados, él apenas iba, presentaba la pieza que había preparado para el concurso y se iba. No se quedaba siquiera a ver los resultados o mostraba alguna expresión al respecto, de alegría o tristeza. Pero entonces todas estas emociones entran a salir
o más bien el enfrentarse a esas emociones, pero hacia, digamos, el impacto que tiene para otras personas, eso que él hacía de niño, de la forma como tocaba el piano y lo que transmite con el piano en especial, pues se ve reflejado en dos personajes que aquí entran a ser fundamentales. Y o son Takeshi Aiza y Emi Igawa, dos niños que lo vieron en su primera presentación ante el escenario, de cómo era un poco accidentado, no tan accidentado sino un poco torpe esa interacción que tenía en el piano, pero que cuando lo escuchan tocar y ven sobre todo las emociones que él transmite, pues lleva a ambos a tomar la decisión de meterse de lleno en el piano, pero que en el recorrido pues toman caminos separados Emi y Takeshi. Por un lado, para ella pues esa interacción que empieza a construir con el piano y que incluso nos da un punto de referencia para lo que va a entrar a ocurrir a lo largo de la serie, y no solo con ellos dos sino con otros personajes, es esa forma en la que empiezan a relacionarse con la música, porque para Emi esa relación la construye desde una base emocional, desde lo que puede transmitir con ayuda del piano, que incluso llega a describirse en una conversación que ocurre entre los maestros de piano de ambos, de Takeshi y de Emi. Y la maestra de ella llega y le dice, pues es un poco errática su forma de tocar el piano, pero es también muy expresiva. Y es porque ella se dio cuenta de una serie de emociones importantes en Kousei que le animaron a tocar el piano, y que incluso llegamos a ver ese recuerdo de la primera vez, donde es tal el impacto que tiene esa presentación que ella llora en el público, pero que no había mejor manera de expresar sus emociones. Y entonces ese impulso es la que la lleva pues a meterse de lleno a tocar el piano y a formarse en torno a él. Y por el lado de Takeshi, pues empieza con esta referencia pues a ver a Kousei como un referente al cual seguir, su ídolo. E incluso durante el mismo desarrollo de la serie lo llegamos a ver que lo describe como su héroe. Y pues eso hace que de una u otra manera su forma de acercarse a él no sea de otra, desde su punto de vista, que con la técnica, de esforzarse por llegar al mismo nivel de la técnica que de una u otra forma Kousei ha ido construyendo antes de que pues ocurriera la muerte de su mamá, para que esté a la misma altura y poder forjar un vínculo con él. Entonces pues en esos 2 años que han pasado desde que la muerte de la mamá de Kousei, pues ellos de alguna forma han seguido por su propio camino, bajo esas ideas iniciales o esas iniciativas de interacción que construyen, y que en la serie lo vemos como un episodio dedicado a eso, de cómo fue construir su referencia musical con el cual se expresan ante el público con el piano como intermediario de esa interacción. Y entonces cuando ya pues cada uno se presenta y nos permiten al público pues ver esa retrospectiva de cómo han ido construyendo su relación, ahora Kousei tiene la oportunidad de enfrentarse no solo al piano de nuevo, pero ya tras esa preparación que ha ido teniendo junto a Kaori y sus amigos, sino también a esos procesos dolorosos que ha tenido. Y pues llega a ocurrir una cosa impresionante en ese punto, porque vuelve a ocurrir la misma dinámica que habíamos visto en episodios anteriores, que pues empieza, toca bien, pero llega un punto donde visualmente nos lo presentan como cuando nos empieza a inundar el agua y queda sumergido
en un mar profundo, no escucha ni una sola tecla y se empieza a preocupar con justa razón. Pero entonces aquí nos vuelven a conectar con un hecho clave, y es que en ese proceso de preparación, porque ocurre que a Kaori y a Kousei los invitan a un recital, en ese lapso ocurre que vuelve y se presenta este fantasma que ya veíamos en esa primera actuación junto a Kaori en el escenario. Pero ahora ocurre una cosa muy diferente, porque bueno, vuelve y nos presenta a la sombra de la mamá de Kousei en ese aspecto tenebroso, pero de un momento a otro, como cuando alguien juega con un interruptor de luz y apaga y enciende un bombillo en un corto y rápido lapso de tiempo, pero ahora con esta representación de la mamá, de un momento a otro, una representación sombría a una representación cálida, amable, llena de color. Y ese punto de alguna forma ahora se hace fuerte en ese recital, ahora dentro del concurso de piano. Y aquí es donde esas primeras interacciones que ha ido descubriendo Kousei de la mano de Kaori, y en especial con ayuda de esa forma en la que ella lo anima antes de subir cuando tenían esa presentación ya en el concurso, en la siguiente fase en el concurso de piano, pues todo ello hace que visualmente ocurra que se dividen los momentos y él se dé cuenta de un factor clave que ahora va en esta misma línea musical, pero que nos hacen dar cuenta de la intención de una canción, algo con lo que estamos muy familiarizados en los diferentes temas musicales que podemos escuchar en cualquier género, pero que aquí ganan mayor importancia, porque él se da cuenta del por qué el por qué Kaori le ayuda a elegir esa pieza en específico. Porque a través de esa pieza es que él empieza ese proceso de reconciliación con la memoria de su madre y empieza a ir dando los pasos para ir moviéndose ahora hacia el futuro, por decirlo de alguna forma. Es decir, que ya no quiere o debe quedarse estancado en el tiempo en medio de ese dolor, sino que también a través de la música pueda reencontrarse con esa faceta amable donde él incluso llegaba y se quedaba dormido debajo del piano mientras ella lo tocaba, y pues es un factor importante. Y es ahí donde pues ya entra en escena otra persona, que es Hiroko Seto, una amiga de su difunta madre, pero que también es una reconocida figura en cuanto al piano, y pues le hace la propuesta de que sea ella ahora la tutora de él, y para acompañarlo en ese proceso para empezar a avanzar en el piano. Y ahí mismo, ya después de que finaliza esa primera fase del concurso de piano, pues ocurre una cosa también muy significativa, en donde él ahora se queda en el auditorio para ver los resultados, y se alegra cuando ve que pasa junto a sus dos compañeros de música, a Takeshi y a Emi. Cuando ve que ellos tres pasan, es impresionante ver cómo sonríe y disfruta de haber pasado, que genera un pequeño roce con ellos, pero pues al final es lo que ayuda a que ellos dos se den cuenta del crecimiento que él ha ido teniendo en este tiempo, y que va conectado quizá con ese desbloquear el tiempo que él empieza a hacer. Entonces pues ya es aquí en donde de alguna forma pues vamos dándonos cuenta cómo de una u otra manera esas interacciones que van teniendo Kaori y Kousei le empiezan a ayudar a ir ganando confianza y a ir encontrando elementos con los cuales él puede empezar ese proceso de ir desbloqueando
emocionalmente todos los recuerdos y empezar a avanzar, mirar al futuro y tomar decisiones, que eso empieza a ser importante ya en este punto de la historia. Pero también en este punto ocurre un detalle que nos entra a profundizar ahora en algo que veíamos precisamente en ese primer punto en cuanto a Tsubaki. Ella, pues en un primer momento con la mejor intención desde la amistad, de ayudarlo a reconciliarse y recuperar esa relación con la música y con el piano, pues empieza entonces al ver todo este proceso que van teniendo Kousei y Kaori y la forma como en especial se van acercando en esta cuestión de vínculos emocionales, y ella empieza a sentir que queda en un segundo plano que incluso se refleja en una sensación de odio hacia la música, porque ella siente que le termina arrebatando a Kousei, y que se ve reflejado en varios momentos, que eso nos lo van presentando a lo largo de la serie. Varios momentos en los que llega a este punto en donde pues ella le queda fuera, porque pues digamos que no le puede ayudar en el mismo idioma que habla Kousei. Y no estoy hablando de hablar japonés o español, sino hablar con el lenguaje de la música. Algo que de alguna forma Kaori ha ido logrando y que se manifestó muy, muy detalladamente en esa primera presentación que tienen en el concurso de violín. Pues hace que quede en un segundo plano y empieza a encontrarse con sentimientos que ella no tenía pensado encontrarse. Sentimientos de amor, de afecto especial y de querer que Kousei y ella estén juntos, y que es lo que lleva a conectar con esas sensaciones de odio que le tiene hacia la música. Entonces pues esto hace que ella tenga esa constante duda de qué hacer, qué no hacer, hasta que llega un punto en el que nos lo expresan con escenas impresionantes a nivel visual y que describen muchísimo, porque en un primer momento, cuando están en una competición deportiva en la escuela y ella pues forma parte del equipo de softball, pues ocurre que las cosas no van bien. Tsubaki pues empieza a afectar pues todos estos dilemas que empiezan a nacer en ella, y pues como las cosas no terminan bien y ella incluso queda lesionada, Kousei aparece y la lleva a casa, y eso lo combinan con un tren que pasa por el mismo punto donde ellos están caminando. Él la lleva a ella en caballito, o sea, la lleva sobre su espalda, y se da cuenta que a ella le gustaría que ese tipo de momentos se repitieran. Y pues visualmente eso es impactante a nivel visual. Y cuando llega un punto más adelante en la historia, ocurre que pues ellos salen, caminan un rato por la playa, y pues cuando ya pues ocurre una conversación bastante fuerte entre ambos, fuerte en el sentido que pues implica decisiones de peso, Tsubaki pues de un momento a otro empieza a llorar enfrente de él, no sabe cómo expresar esos sentimientos en palabras y sale corriendo de ahí, huyendo quizás de sus sentimientos, y pues le obliga de una u otra forma como a intentar negar algo que ya no puede negar, y que pues nos recuerda muchísimo a ese impacto que ocurre en la adolescencia, cuando hay unas muy primeras veces para todo. Una primera vez en donde pues los celos
la forma en la que gestionamos estas emociones que van surgiendo y que poco a poco nos llevan a descubrir que pues el amor entra a ocurrir en forma muy directa cuando implica en una relación con alguien que lleva muchos años compartiendo con nosotros diferentes momentos, vivencias, que sabemos lo que ocurre con él, lo que piensa, lo que le duele y lo que lo bloquea en el avance, y descubrir que ahora tú quieres compartirlo en forma más personal con él o con esta persona, entonces hace que sea una gestión muy fuerte para Tsubaki, que incluso llega y se refleja más, o sea, ya en un tercer momento, cuando de alguna forma se le declara, y es una declaración muy directa, porque vuelve y nos conecta con este punto con el que pues inicia todo esto, porque llega y le recuerda que Kaori está enamorada de Watari y que no hay más caminos que él se enamore de ella, y le pega y sale corriendo de una forma similar a como hizo en la playa, pero ahora es una gran declaración de intenciones y que pues nos lleva a pensar en ese aspecto. Entonces, y ya en un tercer momento ocurre una cuestión muy brutal, porque en todo este punto, mientras Tsubaki empieza a enfrentarse a sus propios sentimientos y a reflexionar en que pues de alguna forma ya empieza a sentir una relación de amor de pareja que involucra a Kousei, que las cosas de alguna forma entre comillas avanzan entre Watari y Kaori, con el agregado de que Watari es muy conocido en la escuela como un picaflor o alguien que le gusta coquetearle a las mujeres, pero que no se involucra emocionalmente con alguien en específico. Y empiezan, digamos, estos preparativos para la siguiente fase del concurso. Entra a ocurrir un aspecto clave que precisamente cuando terminan en el concurso de violín impacta muchísimo, y que ahora en este punto de la historia pues ya no se puede ocultar más, y es que Kaori pues empieza a tener un problema de salud que lo obliga a mantenerse en el hospital, ya para este punto en el que vamos de la historia, y eso hace que de alguna forma pues todos queden preocupados, vayan y la visiten y parece estar pendiente de su evolución. Y esto pues hace que vuelva a enfrentar a Kousei a otro fantasma, el fantasma de perder a un ser querido, que incluso hay una conversación muy directa con con quien ahora es su maestra de piano, y ella misma lo dice, que dolorosamente para que él pueda progresar tendrá que perder algo muy querido, y pues eso nos viene dando para esta descripción como un segundo campanazo de lo que implica ese crecimiento que él va teniendo en este punto, y que lo lleva a enfrentarse a esos recuerdos de que tiene en su corazón de lo que implicó de niño ir y visitar a su madre en el hospital. Y pues es una cuestión muy fuerte, muy fuerte para él. Así que pues ya todo esto nos lleva a un punto donde pues ya es bueno empezar a conocer cómo se van a empezar a desenvolver las cosas para todos, y sobre todo para descubrir una pieza muy importante que termina describiendo todo lo que entra a ocurrir aquí en la historia de Your Lie in April. En este tramo
conectamos la canción de Orange, cantada por la agrupación Seventh, que es al mismo tiempo el ending para la segunda mitad de la serie y que nos ayuda a conectar como varios detalles que ya tenemos aquí sobre la mesa y que comentábamos en el anterior segmento. Kousei continúa progresando en este proceso de ir reconciliándose con los recuerdos que tiene en torno a su madre, que con lo que ha pasado hasta el momento pues ha ido encontrando una segunda o una nueva perspectiva desde la cual hacer ese acercamiento y de por ende seguir avanzando en su proceso de formación como pianista. Y al mismo tiempo Tsubaki ya poco a poco entendiéndose mejor, entendiendo sus emociones, sus sentimientos en especial, y ella también comienza a actuar a partir de esas emociones que va descubriendo que hay en su corazón. Así que en medio de todo este proceso en lo que pues ya todos van avanzando y que pues ya en este punto, como mencionaba, Kaori pues los debe ver desde el rol de espectadora, pero no porque ella quiera o porque sea una decisión que tome, sino más bien porque ya hay una cosa que no se puede ocultar, y es que debe estar en el hospital por la situación médica que hace que exija un seguimiento más constante, hace que pues de alguna forma tenga que ir haciendo un seguimiento y ir aprovechando muchísimo las visitas que hacen sus amigos y en especial Kousei. Entonces en paralelo a todo esto pues llega alguien más y pues ese conocimiento es un poco curioso porque literal llega del cielo, bueno, aunque la práctica se cae de un árbol, pero bueno. Y es porque ella se encuentra con Nagi, una prometedora joven, que bueno, aquí hay una cosa detrás, pero que da mucho trasfondo a lo que va a ocurrir aquí a continuación. Y entonces ella, Nagi, le pide a Kousei que sea o no a él en primer momento, sino más bien a su profesora, a Hiroko, y que le enseñe ella a tocar el piano, pues ya que es una figura muy conocida. Entonces aquí sale un reto bastante particular, y es que ella le va a pedir a Kousei que él sea el maestro de Nagi. Y ese punto va a ser interesante porque Kousei, ya como he tratado de transmitir hasta el momento, pues ya tiene varios aprendizajes acumulados a partir de su experiencia con Kaori y de ese proceso que ha ido de ir enfrentando esa parte dolorosa de sus emociones que lo han llevado a estar durante mucho tiempo estancado en el tiempo y que ahora está pues como avanzando. Entonces con todos estos detalles pues llega, acepta el reto y descubre que pues cuando ya llega el festival escolar en la escuela de Nagi, le pide que por qué no hacen un dueto de piano. Un poco curioso y todo, pero al final acepta, y todo el proceso de preparación ayuda a un ejercicio bastante bonito en el cual Kousei le hereda a Nagi todo este aprendizaje que ha ido acumulando o descubriendo incluso de la mano de Kaori, y hace que ese aprendizaje sea muy especial. Tanto así que cuando ya descubrimos qué ocurre detrás de Nagi, hace que quien esté detrás, o no tanto detrás, sino más bien conectado con Nagi, haga un ejercicio en el cual pues decide como tomar ya su propio rumbo, tomar sus propias decisiones y reconocer que esa figura que él tenía en el punto más alto como su héroe también es alguien humano que ha estado superando dificultades, que incluso todo este proceso nos recuerda que es difícil descubrir la procesión que lleva cada quien por dentro,
y hace que sea un factor súper directo en cuanto a ese proceso en el cual ahora es continuar con su camino, pero ahora bajo sus propias iniciativas y no tanto en la búsqueda de perseguir a un único objetivo. Y ese proceso es súper directo, súper personal y sobre todo de un gran proceso de madurez. Entonces pues ya es en este punto donde ya empezamos a notar un aspecto súper importante para toda la historia en general. Y es que así en paralelo a la ya inevitable enfermedad que está sufriendo Kaori, que a este punto de la historia también visualmente la empezamos a ver, empieza a notarse un detalle muy diciente. Y es que en este punto ya hemos visto cómo Kaori le ha ayudado a Kousei a animarse a avanzar en el tiempo, a progresar, a reconciliarse con ese dolor, y que ese dolor es el que ahora de una u otra forma impulsa su proceso al tocar el piano y a reflejar sus emociones en esas notas. Pero ahora es ella quien, pues vemos que de alguna forma ya no encuentra motivos para seguir en ese objetivo que tenía de hacer que su melodía resonara en los corazones de las personas, y que se ve más afectado en esta hospitalización por la que tiene que pasar a raíz de su enfermedad. Entonces ahí es donde descubrimos el por qué Kousei aprovecha el festival escolar de Nagi y hace una cosa muy brutal, y es enlazar la presentación, es decir, pedirle a sus amigos, a Watari y a Tsubaki, que llamen por teléfono a Kaori y que le ayuden a que ella escuche el recital que ha preparado con Nagi, en un modo de desafiarla y decirle: ¿por qué no nos animamos y tocamos juntos otra vez? Como hicimos en ese primer momento, un tanto accidentado, pero que ayudó a transmitir muchas cosas. Así que, ¿por qué no nos animamos y lo hacemos de nuevo, tú y yo? Y luego de eso, pues tiene una conversación muy diciente, en donde pues ya se ve ahora ese punto, en donde ahora Kousei tiene la buena oportunidad de compartirle a Kaori todo esto que ella le ha ayudado a trabajar, y se anima a partir de esa decisión de Kousei, ella, de hacer lo posible por cumplir ese reto en parte, pero también esa promesa de que ambos van a volver a tocar en el escenario, y pues va tomando decisiones en ese camino. Pero entonces es en este punto donde pues ya las cosas, de alguna forma el impacto de realidad empiezan a notarse, y que seguramente aquí pues quien ya va percibiendo los detalles, se va dando cuenta de estos puntos, sabe para dónde puede terminar esto, que incluso es algo que en ocasiones, cuando uno mira las tendencias de la conversación en torno a Your Lie in April en redes sociales, en especial durante el mes de abril, sabe el por qué la gente le tiene mucho cariño a Kaori. Y es porque cuando vamos conectando todo este hilo de conexiones que nos va proponiendo la historia, nos vamos dando cuenta de que Kaori y esa personalidad libre para tocar la música está conectada porque ella ya intuye algo, algo que no puede evitar, que incluso ya sus padres, que en algún momento ya tienen contacto con Kousei directamente, también lo saben. Y entonces son estos detalles los que hacen que cuando pues ya los detalles empiezan a unirse, la forma como la historia nos lo va mostrando hace que sea un impacto emocional muy fuerte,
que puede tener diversas reacciones, pero que en la práctica hacen también posible que todos puedan tener su participación, y que las voy a destacar con una cosa que hace una de 2 minutos atrás mencionaba: el gato negro de ojos azules, que no solo aparecía en estas conversaciones internas de Kousei reflexionando en torno a su proceso de dolor y de intentar superarlo o reconciliarse con esas emociones, sino que aquí llega un punto en donde pues él, al estar temeroso de ir a visitar a Kaori por este recuerdo que le trae de su madre y de esa etapa final de la enfermedad de ella, se encuentra con que el gato que le ha acompañado en una manera simbólica y en ocasiones aún sin ser el mismo gato, o sea, el mismo que él tenía en la memoria, que termina atropellado, y es tal el impacto que él corre, lo lleva a un veterinario con el doloroso resultado de que lamentablemente el impacto lo mata. Y es ya un resultado que ya nos intuye algo. Y que pues cuando ya pues definitivamente todo se conecta, pues vamos descubriendo que Kaori, toda esa libertad con la que actúa con su violín y nos lleva a conectarnos con sus emociones, tienen una razón, y es porque ella tiene un manejo muy personal con este término del tiempo. Un tiempo que para ella y en sus circunstancias tiene una razón de ser, y que ese tiempo es el que le ha ayudado a tomar diferentes decisiones a lo largo de la historia. Y ante un final que inevitablemente no podemos ocultar, que aquí aún con estos detalles que es difícil de conversarlo, pero que ya muchos intuimos que ocurre a través de las diferentes expectativas que van pasando a lo largo de la historia, y ya sabemos para dónde nos va a llevar el agua. La canción que termina resumiendo todos estos detalles son las que hacen definitivo el porqué de alguna forma todo empieza a tener sentido en este punto de la historia. Una canción muy directa, muy personal, y que nos transmite muchas de las cosas que empiezan a ocurrir en esta historia. Esta canción es Kirameki, cantada por Washi. Y con estos detalles pues ya vamos dando poco a poco el cierre a este episodio monográfico en torno a Your Lie in April. Una dinámica que incluso para mí ha sido curiosa para organizar y demás, porque como notamos son muchos detalles que nos podemos encontrar cuando interactuamos con esa historia, bien sea desde sus personajes, desde el cómo la música y los elementos visuales nos ayudan a profundizar en esos detalles que no serían fáciles de explicar con palabras, pero que con imágenes, con la música como tal, que una muestra de ello. Y para quien se anime, dependiendo de unos cuantos detalles que ya son un poco más entre lo técnico y en cuanto a manejo de derechos de autor, a ver las traducciones de estas letras y entender por ejemplo el por qué personalmente he elegido
este orden para mencionar las canciones de opening y ending de la serie. Descubrir cómo en este proceso, como la juventud es quizás el momento en el que muchos elementos se construyen y que forman parte de nuestra identidad. De empezar a descubrir, por ejemplo, emociones con alguien con quien has compartido muchos momentos a lo largo de la vida, y que ahora, cuando varias cosas se empiezan a nacer en el corazón, pueden hacer un verdadero terremoto a nivel de sentimientos. De cómo muchas veces en medio de esta gestión de los momentos difíciles, no solo podemos entrar a descubrir importantes lecciones que nos pueden ayudar mucho hacia el crecimiento emocional, sino también que sirven como oportunidad para ayudar a otros de diversas maneras, en este caso a través de un lenguaje como lo es la música. Y que lo más importante para mí durante todo este proceso, desde que digamos ya se empezó en forma a ver la serie, y durante este tiempo de analizar y conectar los diferentes elementos, es quizá el entender por qué Your Lie in April es muy querido por muchas personas dentro de la comunidad de anime. Porque la forma como va conectando una historia donde cada uno de los personajes empieza a interactuar con esta sensación del tiempo, y que a partir de esas lecciones que van conociendo con los demás personajes, los lleva a tomar decisiones para que a partir de ese tiempo, de esas vivencias y de todas esas lecciones que van recogiendo en el camino, les ayuden a crecer e ir avanzando, para que puedan de una u otra forma adueñarse de ese tiempo con el cual cuentan, y que aún en las circunstancias más difíciles hay, digamos, un margen con el cual poder ser feliz, ayudar a otros y sobre todo a cumplir esos objetivos como el que cada uno se ha marcado y que he tratado de transmitir por intermedio de este especial monográfico. Así que muchas gracias por acompañarme en este un poco largo pero interesante ejercicio, donde hay muchos elementos de análisis en el cual será interesante compartirlos. Así que si hay algún comentario, detalle que crees que sería interesante profundizar o aportar en medio de la conversación, lo puedes compartir a través de redes sociales. Estoy activo principalmente en Twitter, también me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como @planetagrisnan. Y pues ya como en el siguiente episodio ya nos estaremos acercando al cierre de la temporada de primavera 2022 para muy buena parte de las series, pues vamos a aprovechar y compartir esa ampliación de comentarios de algunas series que se sumaron al listado y que han ido aportando diferentes detalles que me han encantado muchísimo, que traen bastantes detalles de tener en cuenta, y que pues qué mejor manera de hacerlo aquí a través de este programa, La Cafetera de Letras. Así que gracias de nuevo por tu compañía, por todo el apoyo. Mi nombre es Iván Rodríguez y será un gusto reencontrarnos en un próximo episodio. Hasta la próxima.